programa de hoy denuncian que Nicaragua prohíbe el ingreso a 2 sacerdotes que fueron a la JMJ Lisboa 2023. En Perú, el gobierno aprueba aborto terapéutico para niña de 11 años. Iglesia Católica queda en pie tras devastadores incendios en Hawái. El Papa Francisco lamenta trágico naufragio en el Mediterráneo donde más de 40 personas perdieron la vida. Hoy celebramos a San Maximiliano Kolbe, mártir de la vida y víctima de la ideología. Le contamos su vida. Hola amigos, hola Eddie, empezamos la semana informativa. Así es, Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias contándoles que este fin de semana el retrato de Monseñor Orlando Álvarez, preso por la dictadura de Daniel Ortega, fue colocado en el altar de la Gruta de la Virgen del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. La intención ante la Madre de Dios fue puesta por el obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, en Costa Rica, Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, durante su visita al santuario. El prelado contó en su cuenta de Facebook que puso un segundo retrato de Monseñor Orlando Álvarez a los pies de la Virgen, precisamente en el lugar donde brota el agua milagrosa, para que la Inmaculada Concepción lo proteja y pueda ejercer su ministerio episcopal con total libertad. Ahora en la siguiente nota le contamos el último ataque del régimen sandinista contra la Iglesia Católica. 2 sacerdotes más se suman a la lista de víctimas. Conozcamos qué es lo que sucedió. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Por un lado el padre Tomás Zamora y por el otro el sacerdote William Mora. ¿Qué es lo que tienen en común? Ambos estuvieron presentes en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 y ahora ambos han sido impedidos de regresar a su natal Nicaragua. El sacerdote Tomás Sergio Zamora Calderón es párroco de Nuestro Señor de los Milagros, perteneciente a la diócesis de León. Asistió a la JMJ 2023 realizado del 1 al 6 de este mes y a su regreso programado para el 11 de agosto, la dictadura le prohibió el ingreso a Nicaragua, según informó Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, desde su cuenta en la red social X. Semanas antes, el padre Tomás Zamora recibió una visita de cortesía de parte de una autoridad de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, acción calificada por Molina como intimidatoria. Sobre el padre William Mora, también la investigadora denunció en la red social que la dictadura sandinista prohibió su ingreso al territorio nacional, luego de haber participado en la JMJ. El padre Mora es párroco de la parroquia Cristo Rey, Ubu Norte, Paihuas, en la diócesis de Ciuna y responsable de la pastoral juvenil. El sacerdote tenía una vida pastoral activa en su comunidad, que ahora se pregunta qué será de ellos sin su pastor, señaló Marta Molina. Por otro lado, el viernes 11 de agosto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua congeló las cuentas bancarias y los bienes de la Universidad Centroamericana, UCA, propiedad de la Compañía de Jesús. El hecho fue condenado por el obispo auxiliar de Managua en Nicaragua, Monseñor Silvio Báez, desde su cuenta personal en la red social X. Monseñor Báez escribió: como exalumno de la Universidad Centroamericana de Managua, repudio la agresión de la dictadura contra este centro de estudios. El congelamiento de sus cuentas es un atropello a la educación superior, a la libertad intelectual, a la cultura y a toda la sociedad. Una fuente del medio nicaragüense Divergente, cercana a la casa de estudios, relató que las autoridades jesuitas se dieron cuenta de la inmovilización de todos sus bienes inmuebles cuando iban a realizar movimientos de las propiedades. No fueron notificados. Al cierre de este informe, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó este lunes 14 de agosto revocar la renovación de la acreditación que ya había otorgado en abril pasado al Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana, un área de servicio legal de la institución educativa, según una resolución divulgada por la Corte Suprema de Justicia. Y para profundizar en los últimos ataques que ha recibido la Iglesia Católica en Nicaragua, que acabamos de presentarles, desde Estados Unidos se conectó con nosotros Félix Maradiaga, ex candidato presidencial y presidente de la Fundación Libertad. Este fue su análisis. La arbitrariedad contra el padre Tomás y contra el padre William es parte de un patrón no solamente contrario a la Constitución política, sino un patrón de persecución directamente a la Iglesia Católica. Conocemos por lo menos una docena de casos de religiosos católicos y de laicos comprometidos que se les ha aplicado esta
misma medida. Previamente se está utilizando el argumento de la ley 1055, que es una ley de supuesta defensa de la soberanía nacional, y el artículo 410 y 412 de la Constitución, del Código Penal, muy mal interpretado para otros casos de activistas políticos, de defensores de derechos humanos, que incluso en muchos casos, como es el mío, fuimos despojados de la nacionalidad, dado que la Constitución establece que ningún nicaragüense puede ser impedido de ingresar al país. Sin embargo, en el caso del padre Tomás y del padre William, hay que dejarlo claro, no existe ninguna causal, ni siquiera en el marco de esas leyes recientemente fabricadas por el régimen. Es simplemente una persecución contra la Iglesia Católica. El ataque a la UCA es una combinación de dos factores perversos. Una persecución a cualquier organización independiente que haya promovido la democracia y que haya criticado los crímenes de lesa humanidad, y por otro lado, esto se suma a una persecución a la Iglesia Católica. Así que efectivamente es una combinación de ambas persecuciones. Te quisiera despedirme invitándoles a mostrar solidaridad con la UCA y con las organizaciones católicas perseguidas en Nicaragua. Tenemos una campaña, la campaña de libertad religiosa en Nicaragua, dado que dentro del país las voces están forzadas al silencio. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Ahora nos vamos a Perú. El Ministerio de Salud aceptó la solicitud de aborto terapéutico para una menor de 11 años que fue abusada por su padrastro. La menor, nombrada como Mila para proteger su identidad, solicitó un aborto terapéutico en el hospital de Loreto. Una junta médica evaluó la situación según el protocolo que establece la ley peruana y reconoció que no era necesario el aborto para salvaguardar la vida de la madre. Sin embargo, el sábado 12 de agosto último, una segunda junta médica del Instituto Nacional Materno Perinatal aprobó el aborto terapéutico, alegando a salvaguardar la salud mental y física de la menor. El niño por nacer tenía más de 17 semanas de gestación. Hasta el cierre de esta información se desconoce si el niño en el vientre de Mila ya fue asesinado. Carlos Polo, director de la Oficina para Latinoamérica de Population Research Institute, denunció la poca información y el poco sustento con el que se ha tomado la decisión. Veamos. Mira, realmente es un escándalo que la Junta Médica de Lima haya contradicho lo que los médicos en Loreto vieron directamente en el caso de la niña. Los médicos en Loreto, de donde es natural esta niña, que la observaron a las 17 semanas, dijeron que no había ninguna razón para hacer un aborto. Hay que recordar que en el Perú el aborto es un delito y solamente no tiene sanción cuando es el único medio para salvar la vida de la madre o evitar un daño grave y permanente. Entonces estos médicos constataron que no había necesidad de matar al niño por nacer en el vientre de Mila. La segunda junta médica ha dicho que han sido para evitar un daño en la salud física y mental, pero la salud mental no está dentro del protocolo de la ley y el riesgo tampoco. O sea, hay una diferencia entre que haya un riesgo, porque cualquiera está en riesgo, cualquier paciente tiene siempre un grado de riesgo. En la ley es muy clara, solo cuando es el único medio y no hay otra alternativa. Esto es escandaloso. Y ya hay congresistas, tengo entendido, el congresista Montoya ha pedido la información para que los médicos de la segunda Junta de Lima que ha autorizado el aborto expliquen si era el único medio, porque de no ser el único medio habrán incurrido en un delito y serán responsables de la muerte de ese niño por nacer. Los grupos pro vida tenemos memoria de que el lobby internacional del aborto ya ha planteado casos parecidos. Por ejemplo, el caso Rosita en Nicaragua del 2003, donde una niña de 9 años se denunció la violación y a los 4 años, después que le hicieron el aborto terapéutico clandestinamente, volvió a salir embarazada. Y resultó que el violador había sido el padrastro y no el vecino, como dijeron en un primer momento la ONG abortista que secuestró a la niña y patrocinó el aborto. Y entonces se generó un escándalo porque el padrastro, el verdadero violador, al reconocer su culpa, dijo que la madre y la ONG abortista que defendía el aborto terapéutico de esta niña, Rosita se llamaba, también sabían
por anticipado y encubrieron el hecho de que él había sido el violador. Mira, esto es muy importante porque acá se trata de preservar la vida de los dos, tanto de la niña Mila como su hijo por nacer. Hay que darle atención médica a Mila, pero también a su niño por nacer. Hay que darle atención psicológica, solidaridad, un futuro, digamos, estable para Mila, pero también para su niño por nacer. Y quizá la salida para estos casos sea una adopción. Vamos ahora a noticias desde el Vaticano. Al finalizar el Ángelus del domingo último, el Papa Francisco lamentó un trágico naufragio en el Mediterráneo donde más de 40 migrantes perdieron la vida. El Santo Padre aseguró que ha rezado por las víctimas y afirmó que con dolor y vergüenza hay que decir que desde principios de año ya son casi 2.000 los hombres, mujeres y niños que han muerto en este mar intentando llegar a Europa. Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice reflexionó sobre el Evangelio del día, que narra el pasaje en el que Jesús camina sobre las aguas de Galilea para encontrarse con los discípulos que realizaban una travesía en barca. Al respecto dijo que en los momentos de oscuridad y cuando nos sentimos perdidos, Jesús viene a nuestro encuentro para ayudarnos a vencer nuestros miedos. Escuchemos su mensaje. Cristo nos repite hoy a cada uno de nosotros: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, porque estoy aquí. Porque ya no están solos en las aguas turbulentas de la vida. Entonces, ¿qué hacer cuando nos encontramos en alta mar y a merced de los vientos contrarios? ¿Qué hacer ante el miedo cuando es un mar abierto? Cuando solo vemos oscuridad y nos sentimos perdidos. Dos cosas que en el Evangelio Jesús nos hace ver. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Invocan y acogen a Jesús. En el momento más feo, más oscuro de tempestad, invocar a Jesús y acoger a Jesús. Ellos y los discípulos invocan a Jesús. Pedro camina un poco sobre el agua hacia Jesús, pero luego se asusta, se hunde y grita: Señor, sálvame. Llama a Jesús. Pasamos a noticias desde Estados Unidos. Casi 100 muertos dejó un incendio forestal que arrasó con múltiples casas en la isla de Maui, en Hawái. A pesar de estos devastadores incendios, una iglesia católica quedó en pie. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Esta es la parroquia María Lanaquila. Quedó en pie a pesar de la devastación que dejó un incendio forestal en el poblado de Lahaina, en la isla de Maui, en Hawái, Estados Unidos. Diversos videos publicados en redes muestran el templo sin daños, aunque apenas unos metros más adelante, en los alrededores, hay estructuras carbonizadas, escombros y cenizas. Los usuarios describieron el suceso como un hecho milagroso. La noche del martes 8 de agosto se iniciaron múltiples incendios forestales en la localidad, causados por los vientos del huracán Dora, tormenta que avivó las llamas. Queremos que esto sea algo que recordemos después de que el dolor pase, como un lugar mágico. La INA se reconstruirá. La tragedia en este momento es la pérdida de vidas. Los edificios se pueden reconstruir con el tiempo, pero no queremos que esto se convierta en un espacio despejado. El Estado lo tomará y lo preservará primero. Según las cifras publicadas este lunes 14 por las autoridades locales, los incendios dejaron casi 100 muertos, 1.000 desaparecidos, más de 2.700 estructuras destruidas y pérdidas de un valor de 5.600 millones de dólares. El Papa Francisco no dejó de asegurar sus oraciones por las víctimas de la isla de Maui al terminar el tradicional rezo del Ángelus el último domingo 13 de agosto. Salí corriendo del auto y corrí por mi vida, corrí hacia el océano. Estaba solo un cuarto de milla del océano y ellos se quedaron en su auto. Murieron con sus perros y todo. 3 de mis amigos en un auto y 2 perros murieron. Monseñor Clarence Silva, obispo de Honolulu, diócesis de la que es parte el poblado de Lahaina, pidió por los afectados en una santa misa celebrada en la parroquia misionera Sagrados Corazones. Uno de mis mejores amigos aquí me dijo que perdió a su tío, a su tía y a su hijo en el incendio que quemó su auto. Entonces, cuando escuchas cosas como esa, es simplemente desgarrador.
Según las autoridades, el desastre ha sido reportado como el incendio forestal más grave de Estados Unidos en más de un siglo. Los pobladores de las otras islas de Hawái están llevando ayuda a las víctimas del poblado Lahaina en Maui. Ahora nos vamos a noticias desde Argentina. Los obispos iniciaron una reunión preparatoria para la 123 Asamblea Plenaria prevista para noviembre. Los detalles nos lo trae nuestro corresponsal Matías Boca. Finalizó la 194 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. Estuvo presidida por su titular, Monseñor Oscar Ojea, obispo de la diócesis de San Isidro. Compartimos los detalles de lo acontecido en EWTN Noticias. Los obispos participantes pusieron el acento en el tema de la próxima Asamblea General del Sínodo, que se llevará a cabo del 4 al 29 de octubre en Roma, con el lema "Por una iglesia sinodal, comunión, misión, participación". Como es habitual, también se comenzó con la preparación de la agenda de la 123 Asamblea Plenaria, prevista para noviembre en la Casa de Retiros El Cenáculo, ubicada en la localidad bonaerense de Pilar. Para finalizar, los prelados compartieron la realidad social y eclesial que se vive en las regiones pastorales de la República Argentina. Realizaron, como es costumbre, el intercambio pastoral, especialmente poniendo foco en las realidades de las regiones pastorales y también informes de las comisiones episcopales, especialmente de la Comisión de Educación, que lleva adelante el camino del Pacto Educativo Argentino. Los obispos dedicaron más de una jornada a la reflexión sobre el sínodo, con el método de la conversación espiritual. Divididos en grupos, generaron aportes que fueron entregados a quienes van a participar en la Asamblea Sinodal del mes de octubre, los obispos argentinos que estarán presentes, para poder colegialmente también realizar un aporte a esta Asamblea Sinodal que convoca el Papa Francisco y que seguramente para la Iglesia dará mucho fruto. Entre otra información, la evangelizadora digital, docente y catequista de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Luciana Tedesco, presentó su nuevo libro, Hoy te quiero decir. La autora, a través de este devocionario infantil, expresó a EWTN Noticias que los niños oran como ven orar. A través del ejemplar, la idea es poder acercar a los niños de hoy a hablar con su amigo Jesús de una manera sencilla y con lenguaje muy claro. El libro destaca la importancia de la oración como una gran experiencia en familia, comunitaria y también escolar. Los niños rezan como ven rezar, así que por supuesto que como educadores, como papás, como abuelos, familias, comunidad, catequistas, debemos incentivarlos y acompañarlos, y más que nada en estos tiempos, ¿no? Donde es sumamente importante que se sientan queridos, que se sientan mimados, que sepan que su amigo Jesús siempre va a estar ahí para escucharlos. Espero de este libro que llegue a muchos hogares, a muchas familias, a muchas comunidades, a muchas escuelas, y que sea un instrumento a través del cual la palabra pueda seguir estando presente en cada uno de nosotros. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Vamos a una pausa, pero al volver, el actor mexicano y productor de la película Sonido de Libertad, Eduardo Verástegui, presentó este film sobre la trata de niños en Costa Rica. Hoy celebramos a San Maximiliano Kolbe, mártir de la vida y víctima de la ideología. Le contamos su vida. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de vuelta y le contamos que el actor mexicano y productor de la película Sonido de Libertad, Eduardo Verástegui, estuvo en Costa Rica para presentar este film que aborda el tema de la trata de niños. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos presenta todos los detalles. Aquí desde La Sabana les informamos que el destacado productor y director de la película Sound of Freedom, Eduardo Verástegui, se presentó en nuestro país. Tras presentar su película en Ecuador, el renombrado productor mexicano se trasladó a nuestro país, donde sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Además de su reunión en la presidencia de la República, Verástegui mantuvo encuentros con diversos congresistas y, durante la noche, participó en una proyección exclusiva en una prestigiosa cadena de cines nacional.
Es importante resaltar que la película Sound of Freedom será exhibida en Costa Rica a partir del 31 de agosto de este año. La posibilidad de llevar a cabo estas significativas reuniones con el presidente y los diputados, así como el exitoso lanzamiento en Costa Rica, se materializó gracias a la gestión del diputado Provida Fabricio Alvarado, quien presentó una carta compromiso contra la trata y explotación infantil denominada Los niños y niñas de Dios no están a la venta, el cual fue firmado también por Eduardo Verástegui. Esto es un tema real. El tráfico de niños para explotación sexual es algo real. Mucha gente piensa que esto sucede del otro lado del mundo y no. Sucede aquí, en la esquina, atrás de tu casa, en todos lados. Es un problema global, principalmente entre Estados Unidos y México. Estados Unidos es el principal, fíjense nada más lo que les voy a decir. Estados Unidos es el principal consumidor, el número 1 de sexo con niños, y México, por su locación, es el proveedor número 1. Pero por ahí llegan niños de Centroamérica, niños de otras partes del mundo. Desde San José, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Cada 14 de agosto la Iglesia Católica celebra a San Maximiliano María Kolbe, sacerdote y fraile franciscano conventual que murió voluntariamente en el campo de concentración de Auschwitz, Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. El padre Juan Carlos Vascon es director de 10minconjesus.net. Nos cuenta más sobre el santo. Buenos de Dios. Hoy, 14 de agosto, nos acordamos de San Maximiliano María Kolbe, un sacerdote polaco que canonizó Juan Pablo II y que tal vez es uno de los santos que más devoción se tiene en Polonia. Un hombre realmente maravilloso que dio su vida para rescatar a un prisionero. Pero hoy me gustaría más bien centrarme en la fundación que hizo en 1917 San Maximiliano María Kolbe, que son las Milicias de María, porque es algo que recoge a muchas espiritualidades distintas para que se pongan bajo el amparo de María, hace las consagraciones al corazón de la Virgen María y consigue que muchas personas de distintos ámbitos, reafirmando su bautizo y su confirmación, dirijan su vida a través de la mediadora, que es la Virgen, para alcanzar todas las gracias para la predicación. Tiene un intenso apostolado para conseguir la conversión de los pecadores, incluso de los masones. Las Milicias de María será la obra más importante de Maximiliano Kolbe y tendrá una influencia muy grande en el mundo. Su fuerza viene justamente de estar amparados en los brazos de María. Hoy, que estamos en una situación un poco complicada, necesitamos muchas conversiones. Y me parece que seguir el ejemplo del cariño que tenía Maximiliano Kolbe a la Virgen María nos puede servir para también llevar a muchas personas a la conversión. Acercarse a María siempre es un camino más fácil para luego acercarse a su Hijo Jesús. La película Mártires sobre el asesinato de 51 miembros de la congregación claretiana durante la Guerra Civil Española se estrena el 24 de agosto en Colombia. Con el video de este film nos despedimos. Hasta mañana. He tenido un presentimiento. Nunca seremos misioneros. Van a matarnos. ¿Y esos? ¿A dónde va tanto Mosén? Bandada de cuervos. Como saben, las circunstancias políticas nos han aconsejado trasladarles a esta casa de Barbastro. El país entero está a punto de estallar. ¿Cree usted que nos podemos mantener al margen? Podemos y debemos mantenernos al margen. Compañeros, ha llegado el día. ¡Viva la FAI! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Tú no sabes que Dios está prohibido. ¿Y quién eres tú para decir eso? ¡Atentos! ¡Quietos! ¡Que no dispare a nadie, coño! Ahí, contra la pared. ¡Vamos! Ahora dígame dónde están las armas. Aquí no hay armas. Somos gente de paz. Vamos a ser testigos de nuestro destino en un teatro. Necesitamos hombres íntegros. Y sé que muchos de vosotros lo sois. ¿Os arrepentís de ser curas? No. ¿Abandonáis la religión y os venís a luchar con nosotros? Preferimos morir por Dios.
Se les acusa de cosas muy graves. Incumplir las normas, de rezar, de estar preparando algo contra este comité. Si tú dejas la iglesia, yo te saco de aquí. No puedo hacer eso. No van a parar hasta que acaben con todos. El plan de Dios era poner a prueba nuestra fe. Juntos.